Aleluya. Mire, mientras salen los jóvenes, cuando dije salen los jóvenes, casi me voy yo también. Ok. Mire, y dice la palabra del Señor. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, ok, mire, entonces dijo, Elías Tisbita, que era de los moradores, dijo a Acab: vive Jehová. ¿De quién estaba hablando, hermano? De Jehová, que vive Jehová. Estaba poniendo como testigo a Dios. Vamos a orar y vamos a declarar que Dios nos habla, porque el primero que necesite que me hables a mí, ¿me entiende? Yo soy el primero que necesito que el Señor me hable en este día. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, le damos gracias por la oportunidad que me da mi Dios de llevar esta palabra a su pueblo, Señor. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo declaro que su Espíritu Santo, Señor, habla a través de mí, Señor. Que yo pueda hacerme a un lado para que sea usted hablando, Señor, a su pueblo. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, yo bendigo, Señor, este pueblo y declaro que usted abre nuestros ojos espirituales, Señor. Abre nuestros oídos espirituales, Señor. Abre nuestras antenas espirituales para que podamos recibir lo que usted quiera traernos, lo que usted quiera hablarnos, Señor, en este día. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, yo declaro, Señor, que usted nos habla, mi Dios. Padre, unja mis labios, unja mi mente, unja mi corazón, mi Dios, porque palabra suya va a salir en este momento. Padre, en el nombre de Jesús lo declaro. Amén. Puede sentarse, hermano. Mire, mandamos a los adultos para abajo y nos quedamos aquí los que estamos de 15 años, ¿ok? Mire, así vamos. Dice, cuando usted ve, cuando usted analiza lo que en el pueblo de Dios estaba haciendo, Dios escogió un pueblo, el pueblo de Israel, porque quería que el pueblo de Israel fuera ejemplo en todos los pueblos de la tierra. Que el pueblo de Israel fuera aquel que cuando lo vieran, los pueblos que estaban alrededor de ellos, que pudieran decir: nosotros queremos ser como ellos. Y vino la palabra de Dios, lo que Dios quería hacer con ellos era que ellos pudieran recibir esa palabra, pudieran ver la bendición que Dios traía sobre este pueblo. Y Dios les dijo que les iba a dar una tierra de bendición, una tierra que fluye leche y miel, una tierra que ellos pudieran sentirse orgullosos y que los demás pudieran envidiar lo que Dios iba a hacer con ellos. Ese era el propósito de Dios. Y si usted puede darse cuenta, dice de que Dios eligió un líder, dice que primeramente eligió a Abraham y lo sacó de la tierra de Ur. Y dice que Abraham era de 75 años cuando Dios lo sacó de donde estaba. Estaba bien chavalo Abraham, ¿ok? Tenía solo 75 años, ¿ok? Y mire, y dice que lo sacó de ahí, pero dice que Abraham vivió 175 años. Quiere decir que 100 años le sirvió a Dios. Y dice que fue bendecido. Y mire, cuando vemos a Moisés, Moisés dice que vivió 120 años, 40 años en el palacio, 40 años en el desierto y 40 años dirigiendo al pueblo de Israel desde que lo sacó de Egipto hasta el día que partió con el Señor. O sea que dio 40 años de ministerio. Después vemos a David, dice que David reinó por 40 años también sobre Israel y fue bendecido. Y en el tiempo de Israel el pueblo de Dios conquistó, se extendió y mire, se unió porque servían a Dios. Amén. Y luego después vino Salomón, el hijo de David.
y se quedó como rey. Pero ya Salomón no hizo lo mismo. Mire, dice de que Salomón tenía 700 esposas y 300 concubinas. Y como decía un hermano, y a mí por unita me pusieron en disciplina en la iglesia. Decía. Sí. Que él veía a Salomón, ¿ok? Y a mí por unita me pusieron en disciplina. No había entendido el camino del Señor. Ahora, mire, discúlpeme que siempre se me así. y podemos ver de que cada uno de ellos Dios les bendijo dentro de lo que hacían. Y bendijo a Salomón, pero después de la desobediencia de Salomón, Dios le dijo, mira, no voy a quitar el reino de ti, pero tu descendencia no va a tener el reino. Y dice de que luego después vemos que de Salomón hasta la parte bíblica que acabamos de leer, hubieron 7 reyes en un promedio de 58 años. Si usted se da cuenta, era el tiempo que los reyes que habían servido a Dios reinaban, era por lo menos 40 años. Y aquí habían habido 7 reyes en un promedio de 58 años. Si usted analiza esto, quiere decir de que lo que cada uno de ellos reinó fue aproximadamente 8.1, 8.2 años. Cuando el propósito de Dios era que ellos reinaran durante mucho tiempo en Israel, que ellos vinieran y fueran reyes que dijeran, wow, mire, esto es lo que yo quiero de ellos. Pero resulta que ellos se fueron apartando del camino de Dios. Y Dios tenía el propósito de bendecirles, pero ellos tenían el propósito de apartarse de Dios. Ahora, cuando nosotros venimos y nos apartamos del camino de Dios y estamos expectando que va a venir una gran bendición sobre nosotros, déjeme decirle, es posible que muchas personas tengan mucho dinero, pero no tienen la bendición de Dios. Porque la diferencia que existe entre ellos, porque la bendición que Dios promete para nosotros es bendecirnos en todas las áreas, con salud, mire, con paz en nuestro hogar y además con las finanzas que podamos, porque la palabra riquezas no quiere decir iba a tener unos 10 billones de dólares. No, quiere decir que usted tiene lo suficiente para pagar sus biles y que no le anda tocando la puerta a la vecina para decirle préstame una tacita de azúcar. ¿Me entiende? La bendición que Dios está hablando quiere decir que va a bendecirnos para que no tengamos necesidad de nada y que Él va a proveer para cada una de nuestras necesidades, pero nosotros tenemos que obedecerle. Amén. Entonces el problema de la bendición no consiste en Dios. ¿Sabía usted eso? El problema para que nosotros recibamos la bendición no depende de Dios. Dios ya nos bendijo. Somos nosotros los que no la recibimos por la manera que vivimos. Amén. Ahora, dice la palabra de Dios que después que Salomón salió del reino, quedó Roboam, su hijo, quedó con las 2 tribus de Benjamín y de Judá, y las otras 10 tribus quedaron a cargo de Jeroboam. Ahora, cuando usted ve estas 2 tribus y dice de que Jeroboam, está medio el nombrecito de esta persona, está ahí medio como los nombrecitos que le ponemos del calendario a los hijos nosotros, ¿ok? Y dice de que él vino y lo primero que hizo después que quedó de rey, había una situación en el cual Dios había determinado que el pueblo de Dios tenía que ir a adorar a Jerusalén. Dios había dado normas y reglas cómo se le tenía que alabar, cómo se le tenía que adorar. Y resulta de que él vino
hizo 2 becerros de oro y puso uno al norte y otro al sur de Israel. Y les dijo a ellos: estos son los dioses que los sacaron, Dios. Este es el Dios que los sacó de Egipto. Y resulta de que él tenía celo porque Dios había dicho que se adorara en Jerusalén, y tenía miedo que si se le iban para allá a adorar a Jerusalén, que un día se iban a quedar con las otras 2 tribus y él iba a dejar de ser rey. ¿Verdad? O sea que había temor en cuanto a que él se quedara sin el reino. Ahora, en nuestro tiempo, muchos de nosotros los pastores tenemos un miedo horrible que se nos vayan los hermanos de la iglesia. De veras, ¿me entiende? Y venimos y en el altar no le damos lugar a nadie, porque ¿qué tal si me pegan el pulpitazo estos? Y mire, mejor aquí nos vamos a quedar, solo yo predico, yo enseño, y a mi hijo, a mi hija, a mi pariente, sí le voy a dar chance ahí arriba, ¿ok? Pero otro que no sea pariente mío, no hay chance, porque peligroso me pega el pulpitazo. Una vez me dijo a mí un pastor, porque estábamos hablando de que aquí en la iglesia teníamos un buffet donde habíamos diferentes predicadores, hermanos que predican. Y me dijo: pastor, ¿y a usted no le da miedo que le peguen el pulpitazo y se le dividan la iglesia o se vayan? Y le digo: ¿sabe qué, hermano? Eso todavía no me ha llegado, porque tenía 15 años en ese tiempo con la iglesia, tenía como unos 14 años con la iglesia. Y le digo: no tengo miedo, porque nunca he tenido una división. Y además, si Dios me quitara de aquí, es porque tiene algo mejor para mí. En el momento porque la seguridad que necesitamos tener es que Dios nos llamó. Si usted no tiene seguridad de que es llamado por Dios para desarrollar un trabajo dentro de la obra de Dios, si usted no tiene esa seguridad, quiere decir de que no ha sido llamado. ¿Me entiende? Cuando usted sabe, cuando usted entiende el llamado que Dios le ha dado. Porque esto no se trata de que a mí me guste. Esto no se trata de que sí, mire, es que yo eso quiero hacer. Yo he visto que Ángel y Alondra cantan bonito, y yo canto todo destemplado, pero quiero agarrar el puesto de ellos. Es un llamado que ellos tienen para la alabanza. Y de la misma manera Dios ha llamado personas en diferentes posiciones para diferentes cosas. Pero cuando nosotros no confiamos en el llamado que Dios nos ha dado, andamos con el temor. ¿Y qué tal si esto? ¿Y qué tal si aquello? Y mire, hermano, yo por ejemplo hay cosas que no recomiendo a los hermanos, decirle, mire, hermano, dependiendo de la persona, pero imagínese de que a usted lo llamen para una fiesta secular, y ahí va a haber baile, y ahí va a haber esto, y ahí va a haber aquello. Fuera usted a una fiesta secular y se lo invitan, ¿verdad? ¿Por qué no iría? Porque somos hijos de Dios, ¿verdad, hermano? Pero ¿sabe algo? Si usted entiende en quién ha creído, y usted va a ser luminaria, que vean que usted hace algo diferente dentro de ellos, que ellos vean de que usted no se comporta como ellos, que ha sido llamado por Dios, y que usted tiene la seguridad de servirle a Dios donde quiera que se encuentre. Que usted no es cristiano solamente en la iglesia, que cuando llegue a un lugar donde hay personas que no conocen de Dios, usted pueda hacer la diferencia. ¿Y por qué tú no te tomas una cerveza? Porque tú no bailas, porque tú no haces esto, porque tú no haces aquello. Y Dios, ¿sabe por qué? Porque soy un hijo de Dios. Amén. Porque he sido lavado con la sangre de Cristo. Porque Dios me apartó para su obra. Amén. Porque necesitamos, como hijos de Dios, mostrar quiénes somos. Y si usted no sabe quién es,
entonces es llevado por todo viento de doctrina. Aquí en la iglesia estamos tratando de poner el instituto bíblico porque entendemos que necesitamos el conocimiento dentro de la palabra de Dios. Dice acá de que lo primero que Jeroboam hizo fue hacer esos dioses y decirle al pueblo: estos son tus dioses. Ahora, si el pueblo hubiera tenido el conocimiento, habían estado yendo a Jerusalén por 80 años. Y si el pueblo hubiera tenido el conocimiento y le dice: estos son tus dioses, ¿qué cree que el pueblo hubiera hecho? Rechazarlo. Pero sabe, la palabra de Dios dice: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Le faltó entendimiento. Lo que tratamos de hacer dentro de Iglesia Palabra de Fe es que usted se instruya dentro de la palabra de Dios, para que usted pueda ir a otro lugar, usted puede llegar allá. Es posible que lo llamen y lo inviten a cualquier lado y usted diga: yo voy para allá, pero que usted reconozca y pueda decir: wow, lo que aquí estoy escuchando me parece de que no, porque tenemos que escudriñar la palabra. Que me invitaron los mormones allá donde, ok, y llega y les dice: a mí me corrieron de donde los mormones, para decirle. Sí, yo sabía que yo fui 2 años mormón. Y estábamos en una clase del quórum de los elders y yo no sabía demasiado de Biblia, pero lo poco que sabía, porque yo había estudiado con los testigos de Jehová, lo poco que sabía, le digo: mire, pero ¿por qué la Biblia dice esto y usted está diciendo esto? Y me dice, porque si la Biblia dice algo diferente al libro de Mormón, Doctrinas y Convenios, una perla de gran precio, que son los libros que utilizan, quiere decir que la Biblia está equivocada. Y le dijo: thank you very much, I'll see you later. ¿Me entiende? Pero, y esto es que no sabía mucho de lo que hacía. Mi propósito como pastor de Iglesia Palabra de Fe es que usted será instruido en la palabra, para que no nos podamos ir y luego después andamos en el mundial porque no sabemos dónde nos hemos metido. Amén. Y mire, ahora dice de que Jeroboam, como todos los sacerdotes, tenían que ser de la tribu de Leví. Usted sabe eso, ¿verdad? En el Antiguo Testamento todos los sacerdotes tenían que salir de la tribu de Leví. Pero resulta de que él escogió su propio sacerdocio. ¿Ok? No de la tribu de Leví, no, que él formó su propio sacerdocio, sus propios sacerdotes, y empezó a formar, a decirles: miren, allá hay sacerdotes en Jerusalén, aquí tenemos sacerdotes también nosotros. ¿Sabe que lo primero que hacen las sectas, digo sectas, ok, es que agarran una parte bíblica en lo que ellos les favorece y de eso buscan otras partes que les apoyen dentro de lo que ellos enseñan y de ahí flacan una religión? Usted lo puede ver con el señor José Smith, lo puede ver con Charles T. Russell de los Testigos de Jehová y con todos los que han sacado sus propias religiones. Porque dicen: esto es, y instruyen y sacan esas partes y forman un esquema. Ahora, el propósito de Satanás es cambiar lo que Dios ha hecho. Amén. Y cuando usted ve que ellos empiezan a sacar y cambian el sacerdocio, que cambian lo que Dios había hecho, solamente para atraer a la gente, y sacan cosas que esto atrae, esto se oye bonito. Déjeme decirle una cosa, y discúlpeme por lo que le voy a decir, ok, pero déjeme decirle algo. En la iglesia usted no viene para que lo agraden. En la iglesia no viene para que le hablen bonito y le digan: hermano, usted está en adulterio, pero así está bien como está, ok.
hermano, usted en fornicación, pero así quédese. Si usted es de adúltero, no hay problema, hermano. Usted mire, ve, sígale así y cada vez que caiga en adulterio, vuelva y pídale perdón otra vez a Dios. En la iglesia no venimos para eso. En la iglesia la palabra de Dios dice que pecado es pecado. Y la palabra pecado quiere decir cuando hacemos algo que a Dios no le agrada que hagamos. Y no importa dónde estemos, pero pecado va a ser pecado siempre. Y usted y yo necesitamos determinarnos dentro de lo que hacemos. Ahora, lo que él trató de hacer, dice de que cambió el sacerdocio y vino, y luego después ellos vinieron y creó algo diferente a lo que Dios había hecho. Mire, Jesús le dijo a sus discípulos, me gusta esta parte en Lucas 6:13, cuando les dice, cuando llamó a sus discípulos y escogió a 12, a los cuales también le llamó apóstoles. O sea, quiere decir que Jesús llamó a los discípulos y los escogió. Ahora dentro de eso, Dios lo escogió a usted también. Usted no está aquí por casualidad. Usted está aquí porque Dios tiene un propósito para usted en este lugar. Ahora mire, dice, luego después, dice que cuando usted ve, y si usted analiza esto, ¿qué es un sacerdote, hermano? ¿Qué es un sacerdote? ¿Sabe qué es un sacerdote? Es el encargado de instruir dentro de la palabra de Dios. Dios escogió de la tribu de Leví. Ahora la persona que sube al altar, usted en su hogar es el sacerdote de su hogar. Ahora usted y yo, dice la palabra de Dios, que somos linaje escogido. ¿Qué más? Pueblo, nación santa, pueblo escogido por Dios. Entonces quiere decir que usted es un sacerdote. Amén. Y que usted necesita enseñar su familia en su hogar. Amén. Necesita enseñar a su familia en su hogar. Necesita instruir a su familia para que no se aparten del camino de Dios. Ahora mire, déjeme decir, vino y esta persona, y Jeroboam, cambió todo lo que Dios había hecho. Ahora, en nuestro tiempo, usted va a ver de que muchas iglesias están cambiando muchas de las cosas que se. Ahora tenemos una iglesia liberal. Puede ver, ahora hay iglesias que están casando personas del mismo sexo. Ahora hay iglesias que el lesbianismo es normal. Hay iglesias que han cambiado los métodos, han cambiado la palabra de Dios y han puesto sus propios métodos. Ahora, cuando nosotros vemos esto, podemos darnos cuenta que la venida del Señor está a las puertas. Cuando nosotros vemos que la situación mundial ahorita está en decadencia, cuando vemos que las iglesias, el sacerdocio se ha pervertido, ahora usted va a ver lugares, iglesias, donde el que más, de los que están más cerca del pastor, son aquellos que dan ofrendas de $1,000. Donde iglesias están cambiando la palabra, donde ya no se distingue si esto es de Dios
o no es de Dios. Donde las mismas cosas que se están haciendo allá en el mundo, las estamos haciendo dentro de la iglesia. Ahora, el Señor está llamando a un pueblo santo, dice la palabra. La palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor. Ahora, venimos y estamos metidos dentro de dentro de todo eso, y lo que queremos es agradar a la gente. Es que la gente diga, pues, allí voy porque mire, ahí no, ahí todo está bien. Hace algún tiempo uno de mis hijos vino y en la iglesia donde iba hicieron una kermés, y dentro de la kermés que hicieron tenían diferentes cosas de venta, pero también tenían un stand donde vendían cerveza. Y hasta a él se le hizo, mira, de la iglesia estaban vendiendo cerveza allí. Es la manera que la iglesia se está desarrollando en nuestro tiempo. Ahorita usted ya no distingue lo que está ocurriendo. Ahorita ya no podemos entender qué es lo que está pasando. Ahorita el pueblo de Dios está en confusión. Ahorita la palabra de Dios dice que sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. O sea, cuando dice sin profecía, quiere decir sin palabra. Donde las iglesias solamente asistimos y hacemos un show, pero después del show no hay enseñanza, no hay nada. Lo importante es que usted traiga su diezmo y su ofrenda, y lo demás es su problema. Mire, yo entiendo que Dios es un Dios de bendición. Amén, hermano. Pero lo que se da en la iglesia es para invertirlo dentro del evangelio. No es para que el pastor esté más gordo, ni ande en el mejor avión, ni en el mejor carro, no está. El pastor tiene que vivir decentemente, ¿me entiende? Pero no, recuerdo una persona que tenía un avión, que pedía un avión que fuera de los nuevos, porque el avión que tenía ya tenía que hacer una escala en algún lugar para hacer refueling, y quería un avión que diera la vuelta todo alrededor del mundo para que sin hacer refueling. Y vino ahora la persona que no conoce de Dios y está viendo este tipo de situaciones. ¿Qué cree usted que está pensando del evangelio? Todas las iglesias son iguales. Amén. Ahora la gente ya no sabe a qué iglesia asistir y dice, voy acá, voy allá, y no sabe a qué iglesia asistir, porque hay una confusión tremenda dentro de lo que se está haciendo. Ahora mire, en cierta ocasión, porque ahora las iglesias están haciendo cosas que uno se queda hasta, puedo decirle, esta semana tenía una plática con alguien y estaba hablando de cuando de que estaba oyendo un servicio y el servicio estaba muy con el canto de lo que nosotros cantamos, alabanza igual, y estaba oyendo muchas cosas hasta que allá dijeron que era de la Santísima Virgen de no sé dónde. Y déjeme decirle, y entonces el que no conoce de Dios dice, pues si es lo mismo, ahí cantan los mismos cantos, ahí hacen lo mismo, ahí no hay nada que hacer. Y como dice el dicho, en río revuelto, ganancia de pescadores. ¿Quién es el que sale beneficiado de todo esto, hermano?
Satanás. Porque las personas ya no saben dónde congregarse ni qué hacer, porque dentro de nosotros los pastores ha habido una corrupción tremenda, donde se han hecho tantas y tantas cosas. Ahora, hace un tiempo me di cuenta de un pastor que yo conozco que lo están demandando porque la misma congregación, porque había reunido un sinnúmero de dinero y que era pro templo, y hace como 20 años que estás recibiendo dinero pro templo y todavía no hay dinero para nada y el dinero no está. Estoy diciéndole lo que está pasando. Vemos que hay una confusión tremenda dentro de lo que está haciendo. Y tenemos un pueblo desanimado de servir a Dios porque ve lo que está pasando. Ve lo que está pasando allá. Ahora, mire, ¿qué dice la palabra de Dios? Porque a mí me gusta lo que la palabra de Dios dice. Y mire, cuando usted lee la palabra y ven Juan 14, 17 y dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahora, ¿sabe cuál es la diferencia de la iglesia de Cristo? Usted puede ver imitaciones, ¿ok? Por ejemplo, en cierta ocasión yo veía un programa de televisión donde allá en Colombia estaba un sacerdote que ponía la mano a las personas y caían al piso, como cuando les toca el Espíritu Santo. Y hacía cosas que parecían que eran de Dios. Pero ¿qué dice la persona? Dice que al que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. ¿Para qué? Para salvación. Con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Entonces quiere decir de que dice: si confesares, confesar quiere decir hablar, que yo le hable al mundo espiritual y le diga: yo quiero recibir a Cristo, yo quiero ser hijo tuyo, yo quiero recibirte como mi Señor y Salvador. Usted necesita decirle, porque la razón usted dice: pero hermano, si yo puedo decir que quiero recibir a Cristo y puedo ser de la secreta, que nadie lo sepa. Y llego a la iglesia y ¿sabe por qué usted necesita recibir a Cristo? Porque le está hablando al mundo espiritual. Y cuando usted le está hablando al mundo espiritual, le está diciendo: ¿sabe qué, demonios? Ahora recibí a Cristo, soy lavado con la sangre de Cristo, ahora soy un hijo de Dios y ustedes ya no tienen ningún derecho legal sobre mí. Eso es lo que usted le está diciendo. Ahora, Satanás, ya no pertenezco a ese bando. Eso es lo que le decimos cuando recibimos a Cristo. Ahora dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. ¿Quién es el mundo, hermano? El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. El mundo es aquel que no ha recibido a Cristo. Eso es lo que Cristo está refiriendo. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Y está diciendo, estoy leyendo Juan 14, 17. Porque mora con vosotros. Jesús estaba ahí con ellos y les estaba diciendo: el Espíritu de Dios está acá porque yo estoy acá. El cual mora con vosotros, o sea, ahí estaba el Espíritu Santo con ellos. Porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahora, ¿cuándo iba a estar el Espíritu Santo con ellos? ¿Cuándo iba a estar el Espíritu Santo en ellos? Hasta que recibieran a Cristo como su Señor y Salvador, y que Cristo hubiera muerto por nuestros pecados y hubiera pecado. Cristo estaba con ellos, pero Cristo no había muerto.
Por lo tanto, el Espíritu Santo ahí estaba, pero ellos, él todavía no estaba dentro de ellos. Cuando Cristo murió y resucitó, lo primero que hizo, dice que sopló y les dijo: recibid el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, el Espíritu de vida. Y la palabra soplar solamente aparece 2 veces en la Escritura: Génesis 2:7 y Juan 20:19. Dice que sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Y desde ese momento, o sea, quiere decir que les dijo: reciban el Espíritu Santo. Ahora, cuando usted y yo hemos recibido a Cristo, quiere decir que el Espíritu Santo está en nosotros. Amén, hermano. Pero primero hay un requisito. ¿Cuál es el requisito, hermano? Recibir a Cristo. Si usted no ha recibido a Cristo y no se ha arrepentido de sus pecados, quiere decir que el Espíritu Santo no está en usted. Porque dice la palabra: el cual el mundo no puede conocer, no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce. Amén. Ahora, cuando usted ve que estas cosas ocurren, se ven iguales a lo que ocurre en la iglesia, pero no es igual, porque Satanás es el grande imitador y está imitando lo que Dios hace. Ahora, ¿por qué sabemos que no era el Espíritu Santo cuando se ven estas cosas, se hacen estas cosas fuera de la iglesia? Porque todavía no han recibido a Cristo. A cualquier iglesia que usted vaya y nunca le hacen llamamiento, nunca le dicen que tiene que recibir a Cristo, nunca le dicen que hay que arrepentirse, nunca le dicen que tiene que nacer de nuevo. Quiero decir, esa iglesia donde usted no tiene que nacer de nuevo, quiere decir que usted sigue siendo lo mismo que era antes. ¿Está entendiendo lo que le estoy diciendo? Entonces quiere decir que para que el Espíritu Santo more dentro de usted, usted necesita recibir a Cristo. Aunque cante los mismos cantos, aunque haga lo que quiera hacer, aunque haga cosas que parecen de Dios, simplemente no es de Dios, porque todavía no tiene el Espíritu de Dios. Amén. Ahora, sería tanto como que usted vaya a la universidad pero no se inscriba. Usted llega a la universidad, empieza a recibir clases, empieza a oír lo que están enseñando, y es posible que usted sepa de la carrera que están enseñando. Pero se llegó el día de graduación y usted no estaba inscrito. ¿Cree que le van a dar el diploma? Por eso necesita recibir a Cristo como su Salvador. Por eso necesita decirle: Señor Jesús, yo quiero recibirte. Ahora mire, dice la palabra de Dios que Jeroboam no estableció un culto o una deidad diferente, o sea, siguió adorando al mismo Dios, pero le cambió las estatuas y cambió todo lo que se hacía dentro del pueblo. Por eso es que usted ve ahora que muchas iglesias no han cambiado de enseñar de Dios. Están siempre enseñando de Dios, pero todavía no han conocido a Dios. Porque el sacerdocio se ha pervertido en nuestro tiempo. Ahora, cuando usted ve esto, puede darse cuenta que el pueblo se había alejado de Dios, estaba apartado de Dios, con una doctrina que no era la que Dios había enseñado, con un sacerdocio que no era el que Dios había llamado. Dios había llamado a la tribu de Leví, pero ellos no eran de la tribu de Leví. ¿Sabe cómo usted sabe si lo que está haciendo es de Dios? ¿Sabe cómo lo sabe? Cuando Dios está respaldando lo que usted hace.
Cuando usted puede sentir la presencia de Dios. Cuando usted puede orar y sentir aquello que va corriendo dentro de usted, aquello que dice: Señor, yo no sé qué es esto, mi Dios, pero Señor, yo sé que tú estás aquí. Cuando usted tiene esa entrega, cuando usted tiene ese mover del Espíritu dentro de usted, quiere decir que Dios le llamó porque quiere hacer algo a través de usted. Ese es el propósito. Ahora, usted ve de que dentro del mundo que estamos viviendo, a las personas no les interesa mucho. Lo que quieren es tener fan, dicen. ¿Han oído eso? Quiero divertirme, quiero tener fan. No quiere decir que no va a tener fan dentro de la iglesia, porque dentro de la iglesia sabía que los cristianos no somos aburridos. Mire, yo siempre digo esto porque el verdadero cristianismo es aquel de una vida recta ante los ojos de Dios. Y gozosos, así es. No es que cargue aquella cara de amargado todo el tiempo. Como dice Gabino, esa cara de limón, ¿me entiende? Que lo vean todo el tiempo, pues así, mire que y todos están mal menos usted. Amén. Mire, que aparentando un cristianismo que no se está viviendo. Y venimos y pensamos que con andar así ya somos buenos cristianos. Gracias a Dios, cada quien Dios nos dio un carácter, ¿ok? Porque hay gente que es seria, ya es su naturaleza, sí. Y hay otros que de vez en cuando se nos salen algunas cositas que no están muy bien, ¿ok? Pero déjeme decirle, el evangelio es para que nos gocemos de sentir la presencia de Dios. Ese es el evangelio. Cuando usted pueda tener una relación personal con Cristo. Mire, ahora en nuestro tiempo la situación mundial está difícil. Ya usted no sabe, mire, ya usted no sabe qué es lo que está pasando. Ya usted no sabe porque las personas asisten a las iglesias, pero no hay un cambio dentro de ellas. A Nicodemo le pareció que no entendía lo que Jesús le estaba diciendo, porque Jesús le dijo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Eso le dijo a Nicodemo. Nicodemo le dijo: Señor, pero ¿cómo yo siendo viejo voy a entrar nuevamente en el vientre de mi madre? Porque lo había tomado de una manera literal. Pero lo que Cristo le decía es: el que no naciere del agua y del espíritu no puede ver el reino de Dios. Esa es la clave. Nacer de nuevo. Pero el nacer de nuevo quiere decir una manera nueva de vivir. Un nuevo empezar. Antes era borracho, pero ahora ya no tomo. Antes era vicioso, era fumador, pero ahora ya no fumo. Antes era mujeriego, pero ahora solo las veo pasar. Antes hacía tantas y tantas cosas, pero ahora Dios ha cambiado mi vida. Si no hay una transformación, si no hay un cambio, porque el propósito del evangelio es que haya un cambio en su vida. Dios no vino aquí a formar un reino como los que estaban. Dios no vino aquí Cristo no vino aquí a formar una religión solamente para que se distrajeran y se entretuvieran. Dios vino aquí para que hubiera un cambio dentro de nosotros. Dios vino aquí para que fuéramos esas nuevas criaturas, esos nacidos de nuevo que Dios está buscando.
con una nueva actitud, con una nueva manera de ser, con una nueva persona ante Dios. Porque ¿sabe qué? Dice que cuando vieron al pueblo de Dios, dice que vio a la multitud y todos estaban con vestiduras blancas, dice Apocalipsis. Cuando vio a los que habían sido salvos, dice que vio una gran multitud, millones de millones, cantidad de personas, pero todos vestían vestiduras blancas. Blanca quiere decir pureza, quiere decir honestidad, quiere decir sinceridad, quiere decir integridad, quiere decir llevar una vida conforme a la voluntad de Dios. Ahora, mire, ya voy a terminar, ya se me está yendo el tiempo. Aleluya. Ahora, el ministerio y el sacerdocio se ha prostituido, se ha apartado de los principios que Dios estableció. Ahora, diferentes personas le sirven a Dios por diferentes razones, pero no porque quieren tener un encuentro personal con Él. Pero déjeme decirle algo. En el momento que usted ve la parte bíblica que leímos, Elías se desarrolló en una época donde se quería cambiar el culto a Dios y poner el culto a Baal. Y usted puede darse cuenta que era una época muy difícil dentro del pueblo de Israel. Y mire, dice que Jezabel había apartado y estaban adorando a los Baales, los habían puesto en el templo y querían cambiar la enseñanza a Dios. Ahora, hay una ley que quieren imponer aquí en Estados Unidos, donde a los niños de 4 años, 5 años, les van a preguntar de qué sexualidad quieren ser. Si quieren ser hombres o quieren ser mujeres. Ahora, ¿sabía usted que la ley dice de que nadie puede tomar decisiones por sí mismo hasta que no tenga 18 años? Y es una contradicción a la ley. Pero ahora quieren empezarles a decir a los niños que ellos decidan a quién quieren servir. Quiere decir que se está tratando de quitar la enseñanza acerca de Dios, de que los niños desde pequeños, si quieren ser, aunque sea un niño y quiere ser niña, ya no va a haber problema. Y sabe que muchos están apoyando eso. Hay un sinnúmero de personas apoyando eso. El aborto, hay un sinnúmero de personas apoyando el aborto. Y esto está en contra de la palabra de Dios. Ahora nos estamos desarrollando en un tiempo como el que estaba cuando el profeta Elías se levantó en medio de un pueblo que estaba en pecado y dijo, entonces Elías Tibita, que era de los moradores de Gade, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá más lluvia. Tomó una decisión en medio del pecado que estaba. Como sacerdote, como profeta, llegó y habló y dijo, en medio de todo esto, pongo como testigo al Dios al cual sirvo. Ahora él tomó una determinación y vemos después que Isaías le dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis
vosotros entre dos pensamientos. Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo se quedó callado y no respondió. Lo que quiero en este día es decirle esto. Estamos en tiempos difíciles. La venida del Señor está a las puertas. Vemos la situación mundial, donde ahora los vicios, la homosexualidad, el lesbianismo, todo eso está tomando el control, donde el país se ha distanciado de Dios. Antes se oraba en las escuelas. Antes había respeto dentro de este pueblo, era el que enviaba misioneros a diferentes países. Ahora diferentes países están enviando misioneros aquí a Estados Unidos. Este es un país que se ha apartado de la presencia de Dios de la misma manera que Israel se apartó de la presencia de Dios. Ahora podemos ver el aspecto mundial, donde antes un presidente no podía decir barbaridades de la Casa Blanca, donde un presidente, si se le hallaba en adulterio, tenía problemas en la nación. Y ahora todo eso es normal. Ahora todo eso es normal. Y le buscamos una excusa. Ahora estamos decayendo en una degradación moral como país, como iglesia, como pueblo. Nos hemos alejado de Dios. En la época cuando Elías estaba hablando esa palabra, el pueblo se había alejado de la presencia de Dios. Ahora Elías les dijo: si creéis que queréis servir a Dios, si creéis que Jehová es Dios, servidle. Y si creéis que Baal es Dios, sírvale, apártese. Pero necesitamos tomar una determinación. Es el momento que nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, tenemos que decir: hasta aquí llegó esto. No podemos permitir el pecado dentro de la iglesia. No podemos pedir el pecado dentro del pueblo de Dios, porque este es un pueblo escogido, lavado con la sangre de Cristo. Es un pueblo que ha sido dedicado para servir a Dios. Y no podemos seguir con ese mismo tipo de vida, ni fríos ni calientes. Dice que no seamos tibios, dice la palabra, sino que nos determinemos dentro de lo que vamos a hacer. Cuando usted ve en la iglesia la Odisea, Jesús dice: yo estoy a la puerta y llamo. Quiero que vea esto. Jesús no estaba dentro de la iglesia. Está en la puerta llamando a quienes, a los que están adentro de la iglesia, no a los de afuera. Dice: yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero necesitamos tomar una determinación. ¿Queremos seguir siendo la misma clase de cristianos mediocres? ¿O queremos servirle con excelencia a Dios? Pero necesitamos determinarnos. Necesitamos decir lo que dijo Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y yo y mi casa serviremos a Jehová. Es el momento de tomar decisiones. Es el momento de decirle a Dios: Señor, tu venida está cerca. Por lo que estamos viendo, Señor, tu venida está a las puertas. Dice la palabra de Dios que hasta que no haya sido predicado el evangelio en todo el mundo, hasta entonces no va a ser la venida del Señor. Y hace como unos 4 años, la Asociación Evangelística Mundial dijo que ya casi estaba cumplido ese propósito.
Ahora ya se está predicando en China. ¿Sabía que China es el lugar más donde el evangelio está creciendo más rápido? ¿Sabía usted que en Rusia ahora se predica el evangelio? ¿Sabía usted de que en el Medio Oriente están abriendo iglesias en medio, ahí donde los líderes religiosos de esos países, de los musulmanes, no están permitiendo que se predique el evangelio? Pero usted puede ver que están matando a los cristianos, y entre más matan, más cristianos están saliendo a predicar el evangelio. Ahora está el tiempo en que nosotros como iglesia nos determinemos dentro de lo que queremos hacer. Yo quiero decirle que esto no se trata del pastor, esto no se trata del líder, esto no se trata del hermano. Usted tiene que tomar una determinación y decir como dijo Josué: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Que usted puede enseñar esa palabra en su casa, que usted puede instruir a sus hijos, a su familia, para que nosotros, cuando Cristo venga, podamos estar ante la presencia de Él. Porque ¿de qué sirve, dice la palabra, si granjeares y ganares todo el mundo, pero perdieres tu alma? ¿De qué nos sirve tener todo lo que podamos tener si en el momento que tengamos que confrontarnos ante Dios, el Señor nos vaya a decir: apartados de mí, obradores de maldad, no os conozco? Es el momento de tomar una determinación. Quiero decirle de que es usted y Dios. Yo no puedo decirle lo que usted tenga o no tenga que hacer, porque considero que es un adulto espiritual. Por eso lo trato con respeto. Por eso yo a un niño le hablo y le digo: mira, mi hijo, Dios te llama. Porque todo un niño, un joven, un adulto necesita respeto. No son niños para que les hable como niños. Pero sí puedo decirle que entiendo que tiene el conocimiento y que usted y Dios necesitan hablar. Necesitamos hablar. Que nosotros y Dios necesitamos hablar y decirle: Señor, yo quiero determinarme para ti. Si hay alguien en este día que nunca haya recibido al Señor y que quiera decirle: Señor, yo he decidido este día recibirte como mi Señor y Salvador, yo quiero determinar mi vida hacia ti. Si hay alguien que le sirvió en algún tiempo al Señor, pero que por alguna razón se apartó de los caminos de Dios, y en este día quiere decirle: Señor Jesús, yo quiero reconciliarme con usted. Si hay alguien, yo quiero que levante su mano, porque después del servicio yo quiero orar por usted. Hay alguien que quiera reconciliarse con el Señor. Hay alguien que quiera decirle: Señor Jesús, yo quiero reconciliarme con usted. Y le vamos a orar para despedir el servicio.